Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Mila Más en More. Y nada, bienvenidos. Hoy tengo un tema que, como puedes ver en el título del video, te estarán preguntando: Mila, ¿qué estás comiendo? ¿Qué dieta estás siguiendo en este momento? ¿Qué estilo de vida? No sé. Para esto tendría que decirles más o menos corto qué cosa es la dieta keto o cetogénica, keto, ¿no? Que ya se ha hecho tan popular en estos momentos. Bueno, le podría decir que es una dieta donde es alto en grasas, moderado en proteínas y muy pero muy bajito en lo que es carbohidratos. 20 gramos de todo tu consumo alimenticio del día tendría que ser de carbohidratos. He leído por ahí que puede ser 25, puede ser 50. Entonces es por eso que les recomiendo que ustedes mismos hagan sus investigaciones, porque una página me dice una cosa, otra página me dice otra. O sea, la idea de esta dieta cetogénica es que entres en modo de quitosis. Eso hace pues que tu cuerpo pues empiece a quemar grasas en vez de quemar primero azúcar. Eliminas lo que es las harinas como no, panes, pastas, azúcares. Incluso tienes que cuidarte de los carbohidratos de ciertas frutas, de ciertas verduras, si es que realmente lo quieres hacer estrictamente. No, porque yo, si ustedes han visto mis videos anteriores, yo siempre les he recalcado que en mi caso, para poder perder peso no tengo que privarme de todos los alimentos que a mí me gustan. Es más, mis primeros 20 kilos que yo perdí fue a base de carbohidratos. Sí, lo llamaría una dieta o estilo de vida bajo en carbohidratos comparado con la cantidad de carbohidratos que yo he estado consumiendo todo este tiempo. Busquen, porque hay mucha, pero mucha información sobre ese estilo de vida y es mejor que lo sepan de páginas donde la información sea concreta, ¿ok? Voy a confesar así abiertamente, estas últimas 2 semanas he estado con un problema de ansiedad terrible. Muchos cambios de trabajo, la escuela de los niños, muchísimos cambios al mismo tiempo. Estoy muy pero muy nerviosa y ansiosa porque ya dentro de 6 semanas y media ya estaré sometiéndome a unas operaciones cosméticas. He esperado por mucho tiempo. Tuve esas 2 semanas muy ansiosa y adaptando hábitos antiguos, que fue lo que me llevó a pesar aproximadamente 96 kilos. Había momentos en que simplemente no paraba de comer. Me daba esa ansiedad que no la tenía hace muchísimo tiempo. Yo ya conozco mi cuerpo y que ahora esa alarma se prende, porque es para mí como un estate quieto, podría salirte de control. Esto todavía es un proceso y empecé a comer demasiado. Los dulces, galletas, los chips, cosas que yo realmente ya no consumo normalmente, y si las consumo, bueno, porciones muy controladas. Yo me he puesto como una meta, voy a consumirlos lo menos posible y voy a dedicarme a comer en estos momentos más vegetales, más frutas, la fruta que se me antoje. Porque en la dieta cetogénica, por ejemplo, hasta un plátano puede ser demasiado. Un plátano hay muchísimo más carbohidratos que deberías consumir si estás haciendo esa dieta. Entonces, no. Si a mí se me antoja mi plátano, lo voy a comer, mis uvas y todas esas frutas, ¿no? Entonces, de esa manera es cuando yo realmente me voy como que controlando, ¿no? Entonces, ya llevo como una semana comiendo prácticamente verduras, carnes, grasas. Sí, he aumentado la cantidad de grasas. Al no comer harinas y no comer esas cosas, pues yo lo compenso con verduras y grasas muy saludables, pero sí he aumentado. Es decir, si yo antes comía solamente palta en la mañana o en la tarde, ahora estoy comiendo como que a veces palta en la tarde y palta en la noche, o como le llaman en otros países, el aguacate. Estoy comiendo muchas más nueces, muchas más almendras, que también tienen mucha fuente de grasas. Estoy, por ejemplo, friendo mis carnes o mis huevos. Estoy haciendo, por ejemplo, con mantequilla o con aceite de coco.
De ahí el resto, en frutas, de las verduras o de otras cosas, yo no me voy a privar, eso no. Entonces por eso es que yo les digo, yo estoy definitivamente arriba de los 50 gramos de carbohidratos diarios, pero sí lo llamaría como una dieta bajo en carbohidratos, solamente que reduzco las porciones. Se los explico con detalle porque en todos mis videos, que no son muchos, porque bueno, para los que no me conocen, yo apenas tengo 3 meses en este mundo de YouTube, pero que son como unos 7 videos, en todos, creo que en todos, les he recalcado que para mí, y te lo puedo decir hasta casi segura, el consumir carbohidratos no va a impedir que tú bajes de peso, sino que cuánto es lo que estás consumiendo. Entonces, yo no voy a seguir con este régimen alimenticio por siempre, pero sí lo uso como un arma para frenar mi ansiedad hacia los carbohidratos. A mí me funciona. Cada persona debe tener una técnica diferente. Pero eso es como yo me controlo. Cuando ya el pantalón no me está cerrando, yo me conozco. Y esto es todo por la retención de líquidos que me ocasiona el comer mucho carbohidratos, muchas harinas. Es la cantidad, o sea, que me he sobrepasado ya. O sea, se me han antojado muchas cosas. Yo quiero perder unos par de kilitos más en estas 7 semanas que faltan para mi operación. Bueno, mientras más cerca estés a tu peso deseado, bueno, pues mejores serán los resultados, yo creo. Me ha ido muy bien. Yo ya conozco esta técnica, así que yo ya sé más o menos cuáles son los resultados cuando yo hago esto. Entonces, no me he pesado, ni me he pesado hoy, por ejemplo, que ya es casi una semana que he empezado con esto, de reducir los carbohidratos significativamente. Y yo me siento, ya me siento, para empezar, ya me cierra el pantalón con más facilidad. Y este es, como les dije también en otro video, para mí la manera de saber si estoy engordando o bajando es más que nada mi ropa, de verdad. Es para mí más tranquilo y saludable medirme por medio de mi ropa, por ver mi rostro en diferentes fotos. En algunas fotos me veo más infladita, en otras no. Bueno, yo de por sí tengo carita redonda, así que eso creo que no se va a cambiar nunca. Pero nada, eso es lo que les quería contar, lo que les quería confesar más que nada, porque no podía dejar esta semana sin contarles esto, porque no, o sea, eso los quería decir. Y les recomiendo que no se pierdan el próximo video. La próxima semana yo voy a estar haciendo un video donde voy a contarles todo o casi todo sobre mis operaciones cosméticas. En todos estos videos que hasta el momento yo he bajado, les he estado hablando ambiguamente sobre ese tema. No les he querido contar todo, como quien dice, de porrazo, porque quería dejarlo como acercándose al momento, ¿me entiendes? Porque ya se canceló una vez, no quería que vuelva a pasar. Entonces, hasta el momento todavía, bueno, ya tengo una fecha y todo, pero estamos viviendo en un momento donde todo puede cambiar. Entonces yo preferí dejarlo como que para más adelante, pero ya es momento de que toque ese tema, que para mí es muy pero muy importante, al igual que todos los temas que hablo cada semana, pero este sobre todo, porque tiene que ver ya con mi salud, tiene que ver con mi cuerpo, tiene que ver con algo que no es un juego, que no es para nada un juego, ¿ok? Es una operación y yo se lo voy a compartir todo lo que pueda la próxima semana. Es por eso que si desde ya tienen preguntas, comentarios, dudas, váyanmelas preguntando si desean aquí en la cajita de comentarios, para yo así ya tenerlas pendiente en mi próximo video y que no se me escape nada. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Y nada, si te gustó el video, bueno, te invito a que le des like, a que te suscribas si no lo has hecho aún, y a los que ya lo hicieron, gracias. Siempre muy honrada de que le tomen importancia a mi canal y que, bueno, de esa manera aprendamos juntos, ¿no? Porque yo también aprenderé de ustedes. Si ustedes tienen tips
¿Cómo controlan ustedes, por ejemplo, la ansiedad hacia el azúcar, hacia el chocolate? ¿Están perdiendo peso? ¿Cómo lo están haciendo? De verdad que les agradecería muchísimo también sus tips. ¿Hacen ustedes la dieta cetogénica o solamente bajo en carbohidratos? ¿O qué tipo de dieta hacen ustedes? ¿O qué estilo de vida están realizando en este momento? Bueno, todo me importa, todo me interesa. Muchísimas gracias por todo, gracias por su tiempo, gracias por escuchar. Si es que llegaste a ver todo el video, también muchísimas gracias. Gracias por su apoyo. Ya saben, el próximo video contaré muchas cosas, ¿ok? Les mando muchos besos como siempre. Hasta la próxima. Bye bye.